la carrera, cuando estudié la carrera de filosofía, nosotros estudiamos semestral, era semestre, cada clase era un semestre. Y siento que aprendí muchísimo, es decir, que íbamos calmados, ¿verdad? Eso sí, el examen era pesado porque era un examen semestral. A veces era evaluación continua y a veces eran exámenes semestrales. Sufríamos con los semestrales. Pero sentía yo que había oportunidad de explorar bien los temas, ¿verdad? Y no dejarlo, obviamente, no dejar esas dudas que a veces quedan por ir corriendo en la asignatura. Sobre todo porque yo siento que a ver los temas demasiado rápido, siento que no le hago honor a los filósofos, a los cuales admiro mucho. Eh, Imagínense, yo creo que Manuel Kant, ver cómo se le reduce a veces en una hora de clase todo lo que él enseñó, pues me imagino que él está en la tumba haciendo así, qué barbaridad, tanto que me quemé en la cabeza como para que en las universidades solo me enseñen en una hora de clase. O sea, yo me los imagino a ellos, ¿verdad? Así como lamentándose por todo el tiempo invertido en tanta sabiduría y verlo así tan fugazmente, me parece que la academia tiene que replantear, ¿verdad? Un poquito esa parte. Yo creo que a veces queremos correr con prisa por un afán de lucro y se nos olvida lo importante que es llegar a una profundidad intelectual, que eso es importante. Pero para eso se requiere tiempo, se requiere dedicarle un poco más de tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de ver los temas. Como es una introducción a la filosofía, tampoco es que pretendo volver los filósofos de profesión, pero sí que salgan como filósofos natos. Hay filósofos que nacen, filósofos que se van haciendo con la vida, con las clases, y filósofos que son innatos. Es decir, perdón, filósofos que son innatos, que nacen ya así, con esa profundidad de vida, filósofos que se van formando, como todos los que pasamos por una universidad y una clase de filosofía, nos vamos formando como filósofos, y filósofos de profesión, que son los que estudiamos la carrera. Pero con que ya se hagan con una actitud crítica y con una expectativa hacia el aprendizaje y el conocimiento más amplio, y eso me sentiría muy satisfecho. Bien, veamos qué no es filosofía, una definición negativa. ¿Qué no es filosofía? ¿Qué no es filosofar? Pretendo con este tema eliminar todos los tabú que hay acerca de qué es ser un filósofo. Cuando uno piensa en un filósofo, de hecho me pasa muy a menudo, uno se imagina a un hombre pelón, ¿verdad? Canoso, con palitos hacia los lados grande, ¿verdad? Gordito como yo, sí, ¿verdad? Pero pelón, con chancletas y un librito en la mano. Así uno se imagina. Y con camisa cuballera. Con esa camisa cuballera. Uno se imagina ese tipo de filósofo. Porque hay algunos filósofos que se dan al clavo con esa imagen. Con la imagen de Sócrates. Un hombre como Sócrates. Pelón, barbón, ¿verdad? Un poco desaliñado, la forma de vestir y además con el libro bajo el brazo. Eh, pero en realidad hay otros detalles también que se dice sobre lo que significa ser filósofo que no como que se pierden un poquito o exageran demasiado algo que quizás se dijo a lo largo de la filosofía. Esos son los puntos que pretendo ver a continuación. Primero, filosofía no es melancolía. La filosofía no es melancolía. Significa que no es andar por la vida tristón, no es andar por la vida tristón, eh, creyendo que todo es de gracia en esta realidad. No, también en la vida de la filosofía se puede ver con esperanza. Miren aquí a Heráclito, dibujó Rembrandt, hizo esta pintura donde aparecen dos filósofos, aparece Heráclito y el siguiente que les voy a mostrar también, y aparece Heráclito dibujado como un hombre así tristón, melancólico, con una lagrimota en el ojo. Cuando veamos a Heráclito les diré por qué, es que lo dibujan así llorón. El filósofo llorón, incluso le llamamos por eso, por ese tipo de representaciones con que lo han representado a él, aunque no le hace mucho honor, porque no siempre pasó así. Tuvo una etapa de su vida que fue así muy misándrico, muy misantrópico, diríamos más bien. Es decir, que detestaba la humanidad, detestaba el género humano. ¿Verdad? Pasó por una etapa así, que les platicaré por qué. Tampoco es burla, el otro lado de la pintura, ¿verdad? Representan a Anaximandro, ¿verdad? Con el mundo ahí, porque él hizo el primer mapa mundi. Eh, lo dibujan ahí también risueño y además haciendo muecas, con un ojo todo pando, ¿verdad? Haciendo muecas, como riéndose. Tampoco es eso. No es burlarse de la vida, no es burlarse. Los filósofos habrán hecho uso de la ironía, pero no significa que todo el tiempo hay que ser irónico. A veces hay que hablar también con mucha prudencia, sensatez, cordura y serenidad. Tres, no es incoherencia e irracionalismo. A veces la gente cree que el filósofo solo dice cosas sin sentido, que no tienen valor alguno. Sin embargo, no solamente es eso. O sea, digo, no solamente es eso porque hay gente que cree que es irracional. A veces pareciera que lo difícil del filósofo es ser incomprendido. Es decir, que él
llega a sentir, y muchos filósofos lo han incluso llegado a exponer en sus obras, sentirse incomprendido por la realidad, por el mundo, por un mundo que a veces se deja llevar más por la irracionalidad. Me gusta mucho esta frase, un filósofo no es que esté loco, solo es que no está alienado como el resto de la gente. Él puede ver el mundo de manera diferente. A veces, como dice la frase, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Que en países ciegos el tuerto es rey. Pues a veces el filósofo es como el tuerto en un país de ciegos, ¿verdad? Dice Ortega y Gasset en la obra de esta de Historia de las Doctrinas Filosóficas, que es el libro de texto de la clase, dicen en la capítulo de introducción, hay una frase ahí de él, dentro del escrito de qué es la filosofía, él dice, yo me declaro del linaje de aquellos que de la oscuridad ascienden hasta la luz. Entonces puede ser que sea un hombre más bien iluminado, el filósofo en medio de la comunidad, que entiende la vida de una manera más adelantada al mundo, se ha adelantado al mundo y por eso su crítica no es comprendida. Es como Jesús, que no fue comprendido como un hombre de su tiempo, ¿verdad? Su lenguaje era muy pesado, dice la misma palabra, que su lenguaje era muy duro para la gente que no entendía lo que quería decir. Que comerán su cuerpo, comerán su sangre, no entendían ese lenguaje. Pues igual pasó con los filósofos. Eran hombres muy adelantados a su época y por lo cual su forma de explicar la política, la economía, la sociedad, la cultura, todos esos detalles, la ética, pues obviamente sobrepasaba el tipo de sociedad a veces muy ligada a la parte de más bien del comer, como dice Séneca, del vientre, más preocupados por el vientre. Llega a una obra Séneca a decir, ¿por qué me mencionas el vientre? No estoy hablando del vientre, soy filósofo. Hablo del conocimiento, hablo de esto, hablo de otro. Y empiezo a explicarle de que no estamos preocupados los filósofos por la parte de la cotidianidad, de lo superfluo de la vida, sino de la profundidad, de la comprensión misma de la existencia. No es escepticismo radicalmente, ¿verdad? No es escepticismo radical ante el conocimiento. No es ponerse en esa actitud de caprichoso, ¿verdad? De decir, yo no creo en nada, ¿verdad? No creo en esto, ¿verdad? No creo en la sociedad, ¿verdad? No creo en la religión, No es esa actitud que a veces creen que toman algunos filósofos. Hay algunos filósofos que tuvieron esa actitud, como Arthur Schopenhauer, que tuvo una época un poco pesimista, pero no siempre, ¿verdad? No siempre. Fue una etapa apenas quizá de su juventud en la cual él se comportó de esa forma, o como Nietzsche, que también tuvo una actitud así, o como Jean-Paul Sartre, que también era algo así también, ¿verdad? Pero no significa que todos los demás filósofos también hicieron lo mismo, no. Otros fueron de gran esperanza, de buscando siempre el criterio de verdad, queriendo encontrar obviamente ese principio para llegar al conocimiento verdadero. De muchos filósofos se fueron por esa área también. No es atolondrar al ignorante, confundir a la gente. Escribir filosofía para demostrar que soy el que sabe y los demás son ignorantes. No, no es eso. Al contrario, el filósofo se vuelve un gran divulgador de filosofía, de conocimiento. Entonces, o enseña o escribe. Cualquiera de las dos maneras, trata de compartirlo. ¿Verdad? Y hoy con las redes sociales hay un montón de filósofos en las redes sociales compartiendo su conocimiento. ¿Verdad? Y hablando y criticando a la sociedad y haciendo todas sus críticas lo más objetivamente posible. Entonces, que si ocurre un evento histórico, pues lo explican, lo critican desde su perspectiva, lo analizan a la luz de los diferentes filósofos. Entonces, están sirviendo de alguna manera en las redes sociales generando opinión. No siempre estarán en el Facebook, por ejemplo, pero algunos lo habrán hecho, ¿verdad? Algunos que lo han hecho. De hecho, yo estoy en varios grupos de filosofía donde hay algunos que son filósofos de profesión que están ahí aportando su granito de arena para cambiar un poco la cultura. No son sintaxis laberínticas ni usar léxicos incomprensibles. Andar escribiendo frases enredadas como esta. Si leen esa frase, me imagino que se van a pegar una enredada. La nada es nada. Y si la nada es nada, entonces la nada es. Y si la nada es, entonces la nada no es que sea nada, sino que es un ser. Y si es un ser, la nada existe. Y si la nada existe, entonces la nada no es nada, puesto que la nada es. Y al ser la nada un ser, la nada no es una nada. Imagínense esta frase como esa, escribir de esa manera, la gente se hartaría de leer filosofía, no le gustaría para nada leer. Entonces la mayoría de filósofos más bien intentan hacer aterrizar el conocimiento. Claro que siempre van a haber maestros, cuando digo maestros me refiero a los grandes filósofos, maestros de filosofía que hicieron libros para otros maestros. Es decir, que son luminarias que escribieron libros muy pesados, bastante complejos, con un vocabulario muy, muy, muy pesado, que es para otro nivel académico, niveles de maestría y doctorado, y sus obras solo las leen los grandes académicos. Digamos, otros maestros de filosofía, otros maestros que quieren aprender ese sistema y quieren aplicarlo a sus carreras o a dar clases, por ejemplo,
A mí me pasó algo parecido con el filósofo español José Luis Aranguren. José Luis Aranguren escribe una obra llamada Ética, y yo quise agarrar ese libro como un libro fundamental para dar ética en maestría. Pero el gran problema con el que uno se encuentra con libros como el de él es que hay que tener cierta base de conocimiento de filosofía griega y de lenguaje griego, así como de palabras latinas, para poder leer algunos latinazgos que él utiliza ahí. Porque a él le da igual, ¿verdad? Meter latín, meter griego, y no lo explica, porque él supone que quienes van a leer su obra ya saben esas lenguas. Entonces hay libros así un poquito pesados, ¿verdad? Que requieren ese conocimiento un poquito más académico, un poquito de cultura incluso general, para poder llegar a entender lo que quiso decir. Si no, uno en la primera frase de Garaván que salga, ya uno ya perdió, ¿verdad? Ya se fue, obviamente, se le fue el hilo de la narración, que es lo que suele pasar con obras como la de él. No es antirracionalismo charlatán, burlarse de todo, ¿verdad? Andar por la vida haciendo quedar mal a la gente, mofándose de la ignorancia de la gente. No es esa, o incluso engañando a la gente con el conocimiento que uno posee. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de enseñar verdad, de llevar conocimiento, de hacer que otros se entusiasmen por aprender, ¿verdad? Por elevar la cultura, por elevar el conocimiento, por guiarse por lo más objetivo en la ciencia. Es ese tipo de enamoramiento es lo que uno pretende llevar a cabo como filósofo. No, y no pretender simplemente aparentarse, no pretender aparentar ser un todo como muchos de repente lo hacen, ¿verdad? Yo he visto mucha gente en las redes sociales que quizás se le habrá leído un libro en su vida y ese libro lo ha devorado a capa y espada y esa es su única fuente de información. Entonces todo lo basa en ese libro y se le olvida que hay otros autores, se le olvida que hay otros sistemas, se le olvida que hay otras enseñanzas. Entonces a veces quieren pretender entrar en debate sobre temas que quizás no han abordado como debe ser académicamente, y cuando viene la dura realidad, les toca enfrentarse contra alguien que sabe un poco más, porque le ha ido mucho más, entonces pegan con un gran muro, ¿verdad? Entonces, durante un tiempo les funcionará, con la gente más inocente les funcionará aparentar ser un todo, pero cuando se enfrenten a los académicos, eso es un poco más complicado, porque el académico le va a citar diferentes autores, fuentes, sistemas, teorías que pueden ayudar obviamente a esclarecer por qué se está equivocando, si es que se está equivocando, por qué está mintiendo, si es que está mintiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente uno puede hacer con el conocimiento? Desmentir, ¿verdad? Revelar, criticar y guiar o exhortar a la gente en lo correcto, que es lo que uno tiene que hacer con el conocimiento. No es fingir refinamiento, no es andar por la vida aparentando ser un hombre así de elegancia, ¿verdad? Eh, en un lugar se me pidió forzosamente ir de vestido con saco y corbata, como si para ser filósofo ocupara la corbata. O sea, me gustó mucho lo que un abogado experto y gran consultor, no recuerden que en Chile lo quisieron ridiculizar en lo del Congreso, los congresistas, porque llegó sin corbata a la reunión. Y el hombre le dice, bueno, yo no sé si la corbata podrá sumarle al hecho que tengo esta maestría, este conocimiento, ¿verdad? He asesorado estos años durante tanto tiempo, tengo experiencia aquí, allá y allá, pero si usted cree que la corbata le suma un poco más a lo que yo sé, yo me la pongo, le dice él, al que le estuvo reclamando, haciendo de larga la discusión, solo para no comenzar a hablar del tema primordial. Incluso hubo otro diputado que le dijo, lo único que está haciendo es perdiendo el tiempo, porque el hombre es un hombre que ha venido aquí varias veces y es un hombre preparado para trabajar en esto. Entonces, ese tipo de situación es lo que a veces uno siente, cuando de repente a veces te quieren obligar a manejar una cierta etiqueta en el vestir, como si eso cambiaría lo que uno puede tener como conocimiento. El mundo está tan lleno de superficialidad que a veces creemos que eso le agrega, cuando realmente no le agrega absolutamente nada, porque aquí hemos visto a muchos empresarios, abogados, ingenieros bien vestidos y grandes corruptos en este país, grandes corruptos, con cero ética. Entonces, ¿en qué les aporta vestir elegantemente? Si hacen una gran cantidad de lo que llamamos mandracada, ¿verdad? Actos de corrupción. ¿Dónde, ¿Para qué sirve la etiqueta si no hay ética? Entonces, a veces me hacía esa pregunta, ¿verdad? Si hacerlo o no hacerlo, si andar vestido o no andar vestido. Y me doy cuenta que desde la filosofía que no es urgente ni necesario. Y mucho menos en unos países como los nuestros que son tropicales. Ver a alguien que llega a la oficina saco corbata, híjole, es una esclavitud, ¿verdad?
Ya hay muchas empresas en Estados Unidos que se están liberando de esa pésima cultura, ¿verdad? Que hemos heredado desde hace más de 100 años, porque esa era la cultura de hace más de 100 años, de creer que el saco y la corbata te agrega elegancia y te agrega capacidad o ser refinado. Hay algunos filósofos que se visten muy bien, ¿verdad? Que intentan hacerlo. Por ejemplo, el doctor Carlos Escudé, en el programa de creencias de Argentina, él salía como uno de los panelistas junto con otros religiosos. Bueno, él era filósofo agnóstico y los demás eran sacerdote católico, pastor evangélico, hindú, un sheikh, un rabino, representando las diferentes creencias religiosas y también filosóficas, que él era representante de la filosofía y él llegaba muy elegante, porque él siempre ha vestido así, con un saco bien elegante, su boinita, sus lentes muy elegantes, ¿verdad? Muy, ¿cómo le llamamos hoy en día? Eh, no, tiene un nombre, este tipo de apariencia, no recuerdo cómo que le llaman, pero así, prácticamente una apariencia muy elegante, muy venerable en su forma de vestir. Sin embargo, no pretendo criticarlo a él porque él es un gran exponente de la filosofía, pero no significa que todos tengamos que andar vestidos como él, ¿verdad? Yo ando con camisas polo, a veces sí me coloco saco, a veces no, dependiendo de la ocasión, pero no para filosofar, pero no para aparentar ser filósofo, que eso es lo que realmente tenemos que aprender a liberar, esa parte de la apariencia, porque la apariencia, como enseñaba Parménides, es engañosa. No es criptografía, no es andar escribiendo obras como hacía Leonardo da Vinci, que cada vez que descubría algo nuevo, lo pasaba a un sistema llamado especular, que era un sistema en el cual él colocaba un espejo para poder dibujar la letra al revés, ¿verdad? Viendo la letra normalmente, pero quedaba dibujada al revés en la página. De esa manera guardaba sus pergaminos y si alguien lo reía, lo miraba, no podía entenderle porque su caligrafía, más el hecho que estaba la letra al revés, hacía muy difícil poder entender qué es lo que quiso escribir. De hecho, la letra de él es la que ven a los lados. No era nada fácil ver el tipo de escritura de él. Y eso le ayudaba a él a guardar prácticamente sus obras de manera secreta. El filósofo no se afana por guardar el secreto de lo que sabe. Al contrario, como les digo, es un gran divulgador. Apenas descubre algo bueno, algo útil, pues no se cansa de poder compartirlo, ¿verdad? Por eso la mayoría de filósofos también fueron grandes maestros en muchas universidades europeas, ¿verdad? Como John Locke, maestro de filosofía, de retórica, de griego, ¿verdad? Porque les encantaba esa parte de la filosofía también en la enseñanza. Y no digamos los grandes matemáticos, que también se dedicaban a la enseñanza matemática. No es ambigüedad conceptual, no es andar por la vida dando frases enredadas como las de Ricardo Arjona. Imagínense que un moralista confundido diga, por ejemplo, el ser humano es un ser libre, pero vive atado. Suena poético y puede sacarse una reflexión del por qué es ambas cosas. Pero no es andar por la vida solamente escribiendo así, como si fuéramos Ricardo Arjona poniendo pingüinos en la cama y cosas por el estilo, o vestida desnuda, entonces esa forma como él escribe la poesía. Y les voy a decir por qué Ricardo Arjona escribe de esa manera. Escribe de esa manera porque él estudió en un seminario católico. Él estudió 2 años de filosofía. Estaba estudiando para ser sacerdote antes de ser maestro de baloncesto. Fue seminarista durante 2 años. Sacó 2 años de filosofía y quizá lo poco que pudo haber tocado de algunas obras filosóficas, de algunas frases filosóficas, pues le hizo llevar ese gusto de escribir de esa manera, así, para darle una apariencia poética al escrito, colocándole la ley de los contrarios, ¿verdad? Y jugando con la ley de los contrarios para hacer su obra de cantante o de compositor un poco interesante, ¿verdad? Va a ser lo más interesante y por eso logró mucho éxito a nivel centroamericano sobre todo. A nivel del mundo entero, a nivel centroamericano tuvo éxito, pero a nivel del mundo entero, el éxito que ha tenido ha ido bajando, porque mucha gente afuera, la forma de escribir poesía es diferente, ¿verdad? Es muy diferente, entonces no es así como solo enredando las palabras, es una poesía mucho más profunda y por eso lo ven como un poeta a medias, ¿verdad? No lo ven como el gran poeta que muchas mujeres creen que es, porque no lo es en realidad. Es un buen compositor, ha hecho grandes éxitos, pero solo en Centroamérica ha pegado más fuerte. Ya de Europa para allá no lo conocen en algunos lugares y los que lo han escuchado, en lugares de Argentina, Ecuador, no pega. No pega muy a menudo porque les parece un simple juego de palabras lo que él escribe en sus obras de cantante. Y es entendible por qué, le faltó un poquito más de profundidad. Un ateo confundido, imagínense que diga que Dios no existe, pero existe un principio superior para la naturaleza. O sea, alguien que escribe filosofía tiene que ser muy coherente con lo que escribe. No puede ser ambiguo, ¿verdad? Utilizando términos o solo cambiando vocablos para poder ganar el debate.
cambiando, por ejemplo, la palabra Dios por principio superior, solamente para decir, no existe Dios, lo que existe es un principio superior. Entonces, prácticamente, y cuando uno lee las características, prácticamente como que estuviera hablando de Dios. Entonces, cuando uno escribe filosofía, tiene que ser muy coherente con lo que uno realmente debe escribir. Entonces, no es ambigüedad conceptual, tiene que tener muy claro los conceptos que uno va a definir. No es especulación sin finalidad, no es andar por la vida, ¿verdad? Haciendo lo que Henry Adams creía. Henry Adams dice que la filosofía son frases ininteligibles a problemas insolubles. Pues mi respuesta a Henry Adams sería, un problema puede ser ininteligente, ininteligible, para alguien en el sentido de que es él, el inteligente para resolverlo. Es decir, si algo en la filosofía me parece enredado, no es porque sea enredado, es porque no estoy en el nivel académico suficiente para poder entenderlo. Ese puede ser una limitante. Los límites de conocimiento tienen que ver también con el nivel académico. Por ejemplo, no es lo mismo cómo estudia y aprende un joven de pregrado a cómo estudia un hombre o una mujer de posgrado. Muy diferente. La manera incluso como escriben sus respuestas de examen, muy diferente. ¿Verdad? Cuando uno pone un examen así, de preguntas abiertas a un joven de pregrado, sus respuestas son muy simples. Las de la maestría a veces se pueden llevar hasta más de 15, 20 líneas de párrafo por cada respuesta, porque tratan de tocar todas las aristas de una situación, cosa que el joven de pregrado no lo hace. Él quiere ir a la respuesta directa y ya, directo. Entonces, la forma como cada uno va avanzando en la carrera le hace ser más complejo en la forma como uno realmente redacta sus respuestas. Eso implica que tenemos diferentes niveles. Y también al momento de leer. Si eso lo hacemos al momento de escribir, también al momento de leer somos así. Hay cosas que pueden ser muy fáciles de entender en pregrado y muy difíciles de entender también a ese nivel, si tocamos un nivel más avanzado de escritura. Y ahí pongo la foto de cualquiera, porque cualquiera pudo haber dicho esa frase. No es difícil entender que la filosofía puede ser complicada para quien nunca ha leído filosofía. No es arbitraria jerga iniciática desprovisto de ideas profundas. No es andar por la vida repitiendo frases de filósofos sin entender qué fue lo que dijo. Como cuando alguien dice, como dijo un filósofo, cogito ergo sum, ¿verdad? Pienso, luego existo. O como dijo Sócrates, solo sé que nada sé, ¿verdad? Entonces, andar repitiendo las frases de filósofos, pues sí, mucha gente se las graba, se les quedan grabadas, pero no siempre realmente entienden el por qué se dicen estas frases. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de cada frase? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Si es que es una conclusión, ¿verdad? Si es una tesis, ¿cómo sostuvo esa tesis? ¿Verdad? Entonces, esos son elementos que hay que tener en consideración, ¿verdad? A mí me ha pasado que de repente cuando me presento y me dicen, ¿qué carrera estudio? Filosofía. Cogito ergo sum, me dicen. Si yo quisiera ser malo, le podría preguntar, ¿y qué es para usted el cogito ergo sum? Y ahí nomás lo pongo en jaque. Porque mucha gente se aprende la frase, pero no sabe qué significa. O si yo le preguntara, ¿y cuál fue el silogismo que utilizó René Descartes para llegar a esa conclusión? Se quedan ahí en blanco. ¿Verdad? No sabrían darme una respuesta porque no sabrían enlazar el contenido. Entonces, si yo quisiera ser malo, a la gente que a veces solo se aprende la frase, uno lo podría colocar en jaque muy fácilmente. Se trata de profundizar cada vez más. Lo que ahorita vamos a ver es una pincelada de conocimientos, un repaso de los sistemas teóricos, varios nombres que vamos a poder ver y un pequeño aporte por cada uno de ellos para abrir ese espectro y ese gran abanico de escuelas y filosofías y filósofos para que ustedes conozcan a la mayoría de ellos. No, no, ni siquiera la mayoría, no llegaremos a ver la mayoría, porque son más de 233 filósofos, sin contar los que están en vida, más de 233 filósofos. Y de esos 233, quizá llegaremos a ver cuando mucho, sin ser exagerado, unos 40 o 50 filósofos, por mucho. No creo que podamos ver más. Algunos solamente de nombre lo vamos a mencionar, porque no podemos ver a cada uno de ellos. Imagínense que me pusiera a ver unos 20 minutos de cada filósofo, se me va toda la hora explicándole cada uno de los 233 filósofos. No me alcanzaría el tiempo para poder hacerlo. Entonces, por lo menos vamos a ver los sistemas a nivel general y mencionar quiénes son los precursores y en una sola idea enlazarlos a todos ellos para poder tener una idea más clara y más general de cada sistema. No es desfachatez absurda tampoco, no es andar por la vida desalineado, ¿verdad? Andar todo ahí desarreglado, no se trata tampoco de eso. Hay que vestir casual, ¿verdad? El filósofo viste casual, no anda en una vestimenta específica, no tiene vestimenta específica. Muchos quizás se imaginan a Sócrates, que andaba ahí medio el pecho destapado, sí, cuando ya habían, obviamente habían mantos que lo cubrían completo.
a la persona. La mayoría de la gente vestía con manto completo y un manto con borlas y decoraciones alrededor, como para vestirse bien. Ustedes han visto la vestimenta griega, pero él no, él solo se vestía, él solo se ponía el manto y su taparrabo, nada más. No se vestía el pecho, me andaba así por la vida. Entonces andaba desaliñado porque para él esta vestimenta, que se volvía muy común en la época griega, pues no era algo para él obligatorio. Lo obligatorio sí era crecer en esto, en el intelecto, en la intelectualidad, que eso era importante para él. En eso sí él cultivaba mucho. No cultivaba su físico, era un hombre gordito, ¿verdad? Regordito, no cultivaba mucho su físico, era un hombre de mucha sobriedad, vivía muy sobriamente, ¿verdad? Fue un gran filósofo, de hecho, uno de los más grandes filósofos de Grecia, ¿verdad? A pesar de su aparente desfachatez. Pero no significa que todos tengamos que ser como Sócrates, no significa que todos tengamos que ser así. A veces los filósofos ponemos la mirada más en el conocimiento que en la apariencia. Y por esa razón es que tenemos ese descuido de no aparentar ser como muchos abogados que andan con saco y corbata todo el tiempo, ¿verdad? Y de hecho hoy en día los abogados andan un poquito más liberados. Anteriormente no. Hace 150 años atrás, todos los abogados con saco y corbata, ¿verdad? Hoy en día he visto jóvenes recién graduados de abogados que ya andan vestidos tranquilamente, ¿verdad? Quizás solamente para las reuniones de capítulos llegan ya bien vestidos o para eventos públicos, pero en la cotidianidad, en su bufete, andan ya tranquilos, ¿verdad? Sin y andar tan ataviados como se exigía anteriormente. Y no quita para nada su capacidad de ser abogados, para nada. Pero como digo, hay una parte cultural que todavía no hemos podido vencer, que es la creencia de que eso es ser profesional, vestir así, ¿verdad? Bueno, para mí ser profesional es ética. Si alguien es muy ético y responsable, es un gran profesional. Para mí esa es la equivalencia de profesionalismo, la ética. No es tendencia al pesimismo. Salió un programa de televisión que se llama Es de noche ya llegué, con René Franco, donde invitaron a Jodorowsky, un gran cineasta en el cine mexicano, aunque él es chileno. Y lo invitaron al programa, ¿verdad? Y este Jodorowsky quiso, a su manera, le pegó una bañada, ¿verdad? A René Franco, no sé si ustedes habrán visto el video viral, donde le dice, bueno, yo no soy hombre, no soy un hombre que vaya muy a menudo a los canales de televisión a participar, porque me incomoda mucho cuando la gente trata al público, cuando la gente trata al público como si fuera ¿cómo le dijo? Como que tratan al público como que fueran le dijo una palabra fuerte, no recuerdo bien la palabra fuerte que le dijo, eh, pero, le, pero como mediocres, como que tratan al público como fueran mediocres. Y dice él, pero me invitó a venir a canal y pues estoy aquí para aportar algo de lo que puedo aportarles y de repente mostrar algo en televisión en medio de toda la basura, dice él, dice Jodorowsky. Y René se queda así, como mudo porque no sabe qué responder ante eso. Y yo lo admiro a usted porque usted es un gran maestro para manejar a la gente, cuenta sus chistes y qué bien, dice él. Pero yo no tendría esa capacidad para mí, usted es un maestro para mí. Dice, ahí ya más humilde Jodorowsky para arreglar la pedrada que le tiró primero. Jodorowsky es así, es muy filosófico porque él pertenece a una visión medio religiosa llamada la teosofía. Entonces él maneja un poquito el lado filosófico creyente y un poco místico. Por eso él habla de esa manera así muy profunda y muy tajante, muy recto y muy franco. Eh, y le tocó pues esa bañada a René Franco. Pero a lo que quiero llegar es que René Franco, para sentirse muy filosófico junto con Jodorowsky, le dice, o sea que usted es como ese tipo de filósofo, ese que decía que la sociedad era va, que la cultura era va, ¿verdad? La vida era va, que se llamaba Schopenhauer, dice él, Schopenhauer. Y Jodorowsky le dice, sí, sí, le dice. Pero en realidad hay que a entender que esa cita que hace René Franco, que ni siquiera supo hacerla bien, es una imagen apenas pequeña de lo que es un hombre como Arthur Schopenhauer, porque sí, él escribía frases como esta, la vida se presenta como una continua mentira, ¿verdad? Así que todo, ¿verdad? Esa actitud pareciera ser una doctrina en él, sin embargo, no es la única doctrina, porque si uno sigue leyendo las obras de Schopenhauer, uno se da cuenta que también dijo, el que no ama ya está muerto, o superar las dificultades es experimentar el deleite de la existencia. O tanto prevalece la salud por sobre todo bien que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo.
Entonces tenía frases muy inspiradoras también. A lo que quiero llegar es que no podemos reducir a los filósofos a una sola frase o pretender hacer creer que René Descartes solamente es el cogito ergo sum o que Sócrates solamente es el solo sé que nada sé y no hay nada más en ellos que puedan enriquecer también a la cultura. Hay mucho más en cada filósofo. Entonces es parte también de lo que pretendo que vea, que cada filósofo tiene quizá una frase que lo quisieron etiquetar en esa frase, pero tiene mucho más que eso también. Pero todos los que han sido muy, ¿cómo se llama? Muy cliché, filósofos cliché, a los que comúnmente pasan citando, como Maquiavelo, que le citan la frase, el fin justifica los medios, pues aquí le voy a explicar que dijo otras cosas también interesantes, para que a estos que son los filósofos cliché, pues le veamos otro lado también muy interesante. No es ser profeta de calamidades. Esta frase de profeta de calamidad, la primera vez que yo la escuché, y creo que él es el autor de esta idea, es del Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII dice que hay profetas de calamidades, que se la pasan todo el día en la religión, metiéndole a la gente, ay, el fin del mundo, aquí, fin de allá, ¿verdad? Y metiéndole miedo a la gente, haciéndole que se preocupe tanto por el fin del mundo y no por el aquí y el ahora. Entonces, también en la filosofía creemos que hay profetas de calamidades filosóficos, que de repente andan escribiendo filosofía o queriendo hacer filosofía con tonos frívolos, apocalípticos, ¿verdad? Con sobretonos así de fin del mundo. ¿Me entiende la gente que, ay, la guerra de Ucrania, fin del mundo, ay, que la contaminación global, ya todos vamos a morir, como pasa con un montón de ecologistas hoy en día, ahí alarmando a los pobres cipotes en TikTok. Mi hija me resultó muy preocupada por un video de TikTok donde un joven le decía que ya nos vamos a morir todos, porque en 2050 se acaba toda la parte el equilibrio que tenemos. Cuando hemos tenido problemas ecológicos desde los años 80, ven escuchando yo de ese problema ecológico, porque es un problema cotidiano. No lo vamos a poder acabar de la noche a la mañana. Claro que hay que seguir predicando en función del cambio global, pero obviamente no se puede solucionar así de la noche a la mañana y tampoco hay que ser tan fatalistas ante la vida. El filósofo cuando ve los problemas sociales trata de más bien ser una luz en medio de la oscuridad, tratar de ser ese pequeño brillo en medio de la calamidad. Porque ya demasiado sufre la gente en una guerra como para venir a meterle más pesimismo al asunto. Demasiado sufre alguien en persecución política como para tener que meterle más pesimismo a esa situación. Entonces los filósofos ahí se tienen que presentar más bien como la luz de esperanza, de cambio, de llamado a la conciencia, de llamado a la cordura, de llamado obviamente al diálogo, a la paz, a la armonía, para restaurar el status quo, ¿verdad? El filósofo tiene que servir a ese fin. ¿Verdad? Para eso están los filósofos. Por eso es que dice, vuelvo a repetir la frase de Ortega y Gasset, me declaro del linaje de aquellos que de la oscuridad ascienden hasta la luz. Porque no queremos permanecer en la cueva de las calamidades, sino ascender a la luz. Platón nos va a hablar un poquito de eso también. Dice Anatole France, ganadora del Premio Nobel de Literatura, si exageráramos nuestras alegrías, como lo hacemos con nuestras penas, nuestros problemas perderían importancia. Pensemos por un momento que a veces en la vida nos enfrentamos a esta dura realidad que solo recordamos lo malo, solo recordamos lo negativo y lo bueno, lo bonito que hemos vivido, no lo pasamos recordando como recordamos las cosas malas. Entonces tiene que ver con una actitud personal. Yo he tenido mucho sufrimiento en mi vida, en muchas cosas, si les contara todo lo que hemos pasado en familia, pero a pesar de todo ello, yo me enfoco en lo que he logrado, en lo bueno, en que tengo a mi hija sana, en que yo estoy sano, en que a pesar de mi gordura estoy sano, bastante sano, en que, ¿cómo se llama? Que tengo trabajo, en que puedo seguir luchando, aun cuando me he caído en cuanto a clases, que he bajado la carga académica, me mantengo sereno, porque sé que es momentáneo, no es calamitoso, no es fatalista, pero la gente a veces se pone a pensar solo en lo negativo y pone la mirada en ese punto negro en medio de la gran hoja blanca, que es la vida, llena de oportunidades. Hay una anécdota muy bonita de un libro de César Guzmán que se llama Superación. Hay varios tomos. En uno de los tomos él pone una anécdota muy bonita donde a un niño se le muere un perro. Enterran al perro en el patio de la casa donde está dos ventanas a un jardín y una da a un jardín y otro da al patio donde enterraron al perrito. Entonces el niño se sienta en la ventana a ver al perrito ahí, la tumba, ¿verdad? Encima del llano se quedó elevadita y logra ver dónde está enterrado su perro. Y todas las tardes llegaba ahí a sentarse, porque venía de la escuela, a sentarse ahí a ver al perrito. Su hermana mayor lo mira y le dice, ¿qué estás haciendo? Viendo a mi perrito. ¿Y cómo te sientes? Muy mal, le dice él. Ven, le dice la hermana. Lo agarra y ahí mismo en la cocina lo lleva a la otra ventana que da directamente a la parte donde está el jardín, donde hay mariposas y flores bonitas.
y le dice, ¿qué ves? Mariposas y flores. ¿Y cómo te hace sentir? Mucho mejor, le dice el niño. Y le dice la hermana, ya ves, solo había que cambiar de ventana. Es decir, casi lo parecido a lo que también hizo este famoso youtuber Auronplay, que le dijo a la gente, hay que aprender a pasar página. Hay que aprender a pasar página en la vida. Cuando nos metemos a solo a darle vueltas y vueltas y vueltas al problema, nos estamos haciendo un autocomplot psicológico, haciendo que la vida sea demasiado triste y muy sufrida, cuando no es necesario. Dime, Rocío. Sí, disculpa que lo interrumpa, pero yo opino, ¿verdad? Algo que en eso tiene que ver mucho la actitud que uno tome, porque la vida nos enfrenta a muchas situaciones y todo depende de la actitud con la que uno las enfrente. Si uno Totalmente. decide que son algo trágico y que todo el tiempo se va a andar lamentando y va a andar llorando y va a andar renegando, con aquel egocentrismo de decir, ¿por qué a mí? Porque todo me pasa a mí, en vez de decir, bueno, ya estoy aquí, voy a hacerle frente, voy a salir adelante con una actitud positiva, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, pero sí se puede. Creo que es más ameno. Exactamente. Es una cuestión muy psicológica en realidad. Hay gente yo vi un amigo mío que se graduó en sistemas conmigo. Bueno, él se graduó en sistemas, yo no me he graduado todavía, pero estudiamos la misma carrera al mismo tiempo. Terminamos al mismo tiempo. Él sale de la carrera, pasan 2 años, lo logro ver a los 2 años de graduado y con una situación de depresión tremenda. Y me dice, no tengo trabajo, me dice, no hay qué hacer, me dice. Estoy queriendo hacer una aplicación o algo para que sea novedoso y que tal vez le doy el clavo por ahí, pero no encuentro alternativas. Si sabes de algún trabajo, me avisas. Y yo le digo, con todo gusto. Eh, y verlo tan desesperado. Y yo a mi vez pensando, hay tantas alternativas. Podría ser docente, podría, no sé, dar clases, abrir su propio método de dar clases online, o dar un curso virtual, o dar, ¿cómo se llama? Diplomados de computación, ¿verdad? Prepararse para darlo. Es cuestión de simplemente arriesgarse un poquito, sacando un pequeño préstamo para abrir una sala de cómputo. No es tan costoso realmente un préstamo para eso. Un poquito más de creatividad antes que de fallecer, porque está sano. Tiene todas las extremidades, las 5 extremidades, bueno, de la cabeza también, manos, pies y cabeza. Tiene toda la salud suficiente, su cuerpo entero, no tiene enfermedad, ¿verdad? Y puede hacer mucho. Hay gente que sin las 2 manos, sin un pie, y a veces con deficiencias también de intelectualidad, porque a veces tienen alguna psicopatología o de repente a veces tienen algún problema psicomotriz, aún así están trabajando tremendamente. Y se les abrieron las puertas porque no dejaron de tocar puertas. Pero la gente se desespera muy a menudo por ese tipo de cosas, incluso ante el tema de la muerte. La gente como sufre a veces cuando un familiar muere. Y a veces tiene que ver más que todo con el remordimiento de no haber hecho lo que tienen que hacer durante en vida. Entonces, el cambio tiene que ser ya, pronto. Si ustedes quieren ver cambios en su vida, háganlo ya, para que el día que ocurran esas desgracias estén preparados. Yo he tratado de hacer lo más que puedo con mis familiares, con los más seres queridos, porque quiero estar con mi tranquilidad de haber hecho todo lo que pude haber hecho en vida, porque el día de la muerte de ellos, si lloro, será la lagrimita por haberlos perdido en esta oportunidad, pero tampoco me voy a desgarrar en locura por haberlos perdido, porque sé que todo lo que tenía que haber hecho como hijo, como hermano, o como primo, como lo que sea, lo hice ahorita que están vivos. Después ya es muy tarde, después ya es muy tarde. Entonces, y a veces la gente, yo he visto gente que queda hasta traumada, ¿verdad? Que después de cada año lo vuelven a recordar o a cada rato lo pasan recordando en las redes sociales, ¿verdad? Y publican a cada rato como para decirle a la gente, para que la gente diga, ay, cuánto la amaba, pero en vida nunca fue compasivo, misericordioso con el pariente, ¿verdad? Nunca tuvo un buen detalle con él o con ella. Entonces, esa hipocresía de después de salir a las redes sociales a aparentar que te duele la muerte de un familiar, me parece que, como digo, es una hipocresía. Hay que hacerlo ya, pronto, ¿verdad? Entonces, se trata de darle solución a los problemas con mucha amplitud, ¿verdad? Ver todo el panorama. Hay gente que de repente aquí no logra encontrar en Santa Rosa de Copán el trabajo, emigra a otro lugar, trata de hacer el esfuerzo de emigrar, ¿verdad? De no quedarse obstaculizado. En eso yo admiro, por ejemplo, a mi esposa, porque no logramos encontrarle trabajo aquí en Santa Rosa de Copán o aquí para mantener a la familia unida, pues se fue a España. Ahí está en España trabajando. Se va 3 años y regresa. Ahí sí estamos, ¿verdad? Un poco separados, pero estamos haciendo la lucha juntos para salir adelante. Tener la voluntad de poder hacer las cosas requiere de mucha valentía. Es para valientes el vivir. Entonces, yo no sé si yo me quedara sin trabajo, ¿qué haría?
Yo creo que antes de irme del país, yo no me iría del país. No por cobardía, sino porque creo que tener más alternativas antes de irme del país. Eh, pero haría todo lo posible, aunque sea hacer piñatas, aunque sea eso, pero se gana dinero y se puede sobrevivir si uno quiere, y si uno quiere poner el esfuerzo. Y no me daría ningún tipo de vergüenza después de haber sido docente de universidad, bajar un peldaño, diría alguna gente que ve la vida con superficialidad, bajar un peldaño a hacer piñatas, ¿verdad? Que no se estudia para poder hacerlo. Entonces, dirán algunos, echará en saco roto todo lo que estudió. Pues no, porque mientras estuve trabajando me sirvió. ¿Verdad? Pero tendré la valentía de poder trabajar en algo, ¿verdad? En lo que pueda. Es tener la capacidad de ver muchas oportunidades, muchas maneras de salir adelante. Pero hay gente que por el orgullo, la arrogancia, la falta de humildad, a veces no encuentra esas alternativas. Y como digo, los recuerdos del pasado, los dolorosos, dejémoslos, ¿verdad? Pasemos página, empecemos a ver el futuro, veamos lo que podemos hacer en adelante, ¿verdad? Y los parientes que ya fallecieron, pues tengámoslos en mucho aprecio y amor, pero ya no suframos por ellos, como dice Martín Valverde, ¿verdad? Ellos ya están libres, ellos ya son felices, lo que aquí tanta falta les hizo, donde están hoy les sobra. Entonces es importante aprender a ver que nos queda el reto a nosotros todavía los vivos. Entonces, y por amor a esas personas, pues hacer el máximo esfuerzo de aprovechar nuestra oportunidad, porque seguramente ellos la habrán aprovechado. Dice Aristóteles que los momentos de crisis, durante esos momentos más oscuros, cuando tenemos que centrarnos para ver la luz. Y Epicuro dice que cuando más grande la dificultad, más gloria hay en superarla. Es poner la mente al final. Les decía ahorita a los jóvenes de otra clase de filosofía que iban a reposición, les vuelvo a recordar la frase que les dije al inicio. Las raíces del estudio son amargas, pero los frutos son dulces. Y esa frase de Manuel Kant. ¿Cómo se llama? Para entender que estudiar es difícil, pero hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas, repasen, ¿verdad? Y en el examen van a lograr sacar una buena nota para que les vaya bien y pasen su asignatura, ¿verdad? Algunos hicieron el esfuerzo, otros simplemente no lo hicieron. Entonces se nota, obviamente, al final. Pero hay que entender que el trabajo, el estudio, todos los retos de la vida son eso, un reto. Y por tanto hay que aprender a agarrar el toro por los cuernos, como decía Winston Churchill. Tener esa valentía para enfrentar las dificultades. Y creo que esta es la última. No es producir conocimiento por despecho o frivolidad. No es escribir obra filosófica como para desquitarse de los amigos. Que muchos de los que leyeron esta obra de Historia de mis desventuras de Pedro Abelardo, cuando empezaron a leer los primeros capítulos, donde Pedro Abelardo nos empieza a hablar de cómo sufrió él en el noviciado, bueno, en el convento donde él estuvo, un monasterio, creo que era monasterio, donde él estuvo, sufrió mucho el ataque de los hermanos mismos del convento, donde le achacaban quizá por envidias, le achacaban eso. Entonces él de repente hasta citaba cosas de poetas como Horacio o Ovidio, que donde dice él, esa es la grandeza a lo que ataca la envidia y a las cimas, al acabar en los vientos. Cuando alguien empieza a leer la obra, hablando un poquito de esa parte, pareciera como que Pedro Abelardo escribió la obra para desquitarse de aquellos que lo atacaban. Sin embargo, no es ese el objetivo. Al final, cuando uno termina de leer la obra, entiende que lo que él realmente quiso ayudar a mejorar a nivel de la iglesia, que es una obra filosófica para la iglesia, en este caso, es mejorar la visión sobre este pesimismo del cuerpo y de la carne que se manejó durante la Edad Media por San Agustín. Así que quiso superar el moralismo de los preceptos y las normas y las reglas y las penitencias de los conventos y monasterios, ¿verdad? Que fue derivado de una mala interpretación de este gran filósofo cristiano, San Agustín de Hipona. Eso es lo que él intenta hacer en la obra final. Pero si uno no la lee hasta el final y se queda solo con el primer capítulo, uno se pierde y dice, ah, este tipo está queriendo, simplemente quiere echarse flores, pero no ese es el objetivo. Era para enseñar que por mucho que hicieran penitencia estos hermanos, su envidia no demostraba el cambio. Entonces, ¿para qué hacer tanta penitencia si al final no ayuda, obviamente, a cambiar la vida? Entonces, eso es lo que realmente es lo que intentaba él hacer, enseñar a través de esa obra. Bien, salimos de este primer tema. Preguntas hasta ahora, chicos. Permítanme darle a aceptar aquí a... No miraba, hasta ahorita veo la notificación, no había escuchado el timbre. Veamos el siguiente tema. ¿Qué es la filosofía? No sé si nuestra asesora técnica tendrá algún aviso que darnos para darle la oportunidad. No, más. Ok, prosigo Buenas entonces. noches. Buenas No. noches. Bueno, bienvenido. Pues, ¿qué es la filosofía? Ya vimos la definición de lo que no es,
con algunos ejemplos de filósofos, de lo que se hacen los filósofos. Y ahora vamos a ver un poquito ya el concepto, básicamente el concepto. Pero para poder darles un concepto que es muy fácil dárselo en una diapositiva y darle el concepto, quiero introducir un poquito a esta idea del concepto de la filosofía. Lo primero que hay que decir es que filosofía viene de dos raíces etimológicas. La palabra filos, tiene que ver con fileo. Fileo es amor. Y Sofía viene de Sofos, ¿verdad? Y tiene que ver con sabiduría. Así que filosofía es el amor a la sabiduría. Quedemos con esa definición etimológica para comenzar, pero ya voy a dar un concepto un poquito más amplio en adelante. Lo primero que tenemos que entender es que la filosofía tiene un objetivo, que es el saber universal. Buscar comprenderlo todo, entender las causas, consecuencias, propósitos de la realidad. Y yo podría agregarle un segundo objetivo, que es un objetivo derivado de los filósofos moralistas, que es ayudarnos a conducirnos en la vida, ayudarnos a guiarnos en la vida. Por eso es que vemos a la filosofía como una especie de brújula para el humanismo, una brújula para la ética, una brújula para el conocimiento científico. Si se llegara, suponiendo algo demasiado trágico y absurdo, como que desaparecieran todos los científicos de la faz de la Tierra, excepto los filósofos, la ciencia tendría que volver a aparecer tarde o temprano. Eso sin lugar a dudas. Porque los filósofos son los que originaron la mayoría de las ramas de la ciencia. Fueron los padres de los grandes sistemas, como por ejemplo Tales de Mileto de la física, como Aristóteles de la biología, como René Descartes de la ley del paralelogramo, como, ¿cómo se llama? Isaac Newton y Wilhelm Leibniz con el cálculo, ambos también filósofos y además científicos. Es decir, que muchos de los filósofos también tuvieron una amplitud en otro lado de la ciencia también, porque la filosofía los llevó a ello, a amar tanto el conocimiento que se fueron o por la biología, o por la química, o por la geometría, la matemática o la astronomía. Entonces fueron por todas esas primeras artes que llamamos las artes liberales, ¿verdad? Y algunos por la música también, como Pitágoras, que es considerado el padre de la música occidental. Dice Gregorio Fingerman que normalmente al lado de cada rama aparece la filosofía. Debemos aclarar, dice en la obra Lecciones de Psicología, debemos declarar que es muy difícil determinar el objeto de estudio de la filosofía. No hay un solo objeto porque cualquier cosa puede servir para la reflexión. Si yo agarro una roca tirada en el camino y me detengo a contemplarla, yo podría llegar a hacer algo filosófico con ella, aunque pareciera absurdo, pero podría llegar a reflexionar. Por ejemplo, me podría preguntar cuál es el propósito de la materia. ¿Cuál es el propósito de la materia? Si es que tiene un propósito. ¿Será que esa piedra tendrá algún misterio oculto que la ciencia todavía no ha podido encontrar, así como ha pasado en la naturaleza? Que de repente hemos tenido plantas por todos lados y hasta muy poco, hasta hoy en día, después del avance científico, se han podido descubrir algunas propiedades medicinales de algunas plantas o algunas propiedades también químicas de algunas piedras. Entonces, ¿será que todavía no hemos llegado al grado de encontrar todavía el misterio del propósito que hay oculto en este tipo de piedra que me encuentro? Yo podría reflexionar sobre cuál es el papel de la ciencia a partir de solo ver el estudio de una simple piedra en adelante. Así comienza la filosofía, contemplando y reflexionando. Entonces dice él, así, al lado de la historia como ciencia particular, tenemos la filosofía de la historia. Al lado de las ciencias naturales está la filosofía de la naturaleza. Al lado de las matemáticas está la filosofía de las matemáticas, etcétera. Entonces, básicamente la filosofía tiene mucha amplitud. Desde ahí vamos viendo que la filosofía no es de una sola disciplina, sino que puede tener muchas disciplinas, puede ayudar a diferentes disciplinas. Por otro lado, tenemos a Marco Tulio Cicerón, que me gusta mucho también la manera como él ve la filosofía. Dice que la filosofía es la enseñanza de la virtud, el deber y la vida recta. Yo creo que por eso tiene que ir de ambos lados. Por un lado, que la filosofía va por el lado de la ciencia natural, que nos ayuda a entender el universo, incluso al ser humano, ¿verdad? La biología, la química, la fisiología, todas esas ciencias medicinales también. Puede ir por ese lado. Por ejemplo, al ver la medicina, un filósofo puede meditar sobre cuál es la función del sufrimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el valor del sufrimiento? Como lo hizo Juan Pablo II en la Salvifici Doloris, que se preguntaba cuál es el propósito del sufrimiento humano. ¿Por qué cuando sufrimos una enfermedad tenemos que sufrir, sentir el dolor y esa angustia que da? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que nos enseña el sufrimiento a través del dolor. Entonces pueden filosofarse perfectamente. Y de hecho Juan Pablo II fue un gran filósofo. eh, Maestro de filosofía cuando fue sacerdote y también utilizó muchos de los filósofos dentro de sus famosas encíclicas, como lo hizo en la Fides Ratio, cuando habló de los filósofos a lo largo de la historia y todo el legado que han dejado a la humanidad.
para que vean cómo incluso dentro de la misma religión se ha hablado muchísimo de los filósofos. Eh, Les recomiendo esas dos obras, Salvifici Doloris, para descubrir el sufrimiento humano, y Fides et Ratio, la fe y la razón, para que vean cómo la filosofía puede ir de la mano con la fe, o la ciencia con la fe, puede ir de la mano. Eh, por lo cual yo considero que Marco Tulio Cicerón tiene toda la razón. La ética. La ética es un principio fundamental de la filosofía, es una de sus ramas, además de que me parece es uno de los principales objetivos. Por otro lado, Hegel cree que es más bien sacar la esencia de las cosas. En este pequeño fragmento en realidad comparado a la obra entera de él, es un pequeño fragmento. Él explica de que es sacar, abstraer la esencia, aquello que es simple, aquello que es universal, porque eso que es lo universal, que está en el ser, lo más general del ser, eso es el producto del pensar. Entonces, la tarea de la filosofía es abstraer la esencia de los seres. Preguntarse de repente, vaya, si agarro a la mujer, que agarro a la mujer como un ser e intento filosofar sobre ella, ¿verdad? ¿Qué es la mujer? Como hizo esta famosa filósofa Judith Butler, cuando quiso redefinir qué es ser mujer, ¿verdad? Entonces agarró a la persona de la mujer para filosofar sobre ella. También lo puede ser un hombre. ¿Qué significa ser verdaderamente hombre? Como hizo Emery Coret en la obra ¿Qué es el hombre? Entonces, a nivel general también, para hablar de hombre y mujer, porque ahí el término no se refiere tanto al sexo, sino al género humano, ¿verdad? En este caso. Pero es un manual de antropología lo que él hizo prácticamente en esa obra, solamente tomando a un ser particular. Cualquier ente, cualquier ser que encontremos en la realidad puede ser objetivo de filosofía. Es decir, que podemos llegar a partir de ahí y elevar el conocimiento hasta niveles bastante amplios. Aspectos necesarios para ser filósofo. Si usted quiere ser filósofo, ¿verdad? Eso sí, no le prometo el cartón, pero sí filósofo innato, filósofo naturalmente, ¿verdad? Filósofo como alguien de la vida cotidiana. Dice el libro del mundo de Sofía, de Justin Gardner, que el mejor ejemplo para la filosofía es el niño, porque el niño tiene esa cualidad de preguntar por todo. Pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Para qué es esto? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Quién? ¿Verdad? Entonces, esas preguntas profundas que nos hacemos todos los días en la filosofía, el niño las hace naturalmente. De hecho, hay una entrevista que le hicieron a este famoso astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson, donde le preguntaron qué consejo le daría a usted a unos padres que quieren que su hijo sea un hombre profundo de ciencia, ¿verdad? Una persona de conocimiento. Y dice Neil deGrasse Tyson, el consejo que yo le daría a un padre si quiere que su hijo sea científico es apártese de ahí, quítese del camino, porque el niño por naturaleza ya es un gran filósofo y por lo cual ya puede preguntarse aquellas interrogantes sin dirección alguna. Él, por su propio intelecto, puede interrogarse qué es lo que está viendo y empezar a indagar hasta entenderlo. Que quizá en el camino haga un desastre, lo puede llegar a hacer, pero lo va a comprender. Por ejemplo, mi hermano, le quiero comentar lo que me pasó con mi hermano. Mi hermano tuvo una particularidad que yo no tuve, y es que yo cuidaba mucho mis juguetes y él siempre los desarmaba. Siempre desarmó los automóviles que mi papá le compraba, los de juguete. Y hoy en día, él es el mecánico de la familia. Él desarma automóviles. Él se dedica a ese trabajo hoy en día. Es decir, si mi papá le hubiera regañado cada vez que desarmaba un automóvil, lo hubiera castigado fuertemente, mi hermano jamás se hubiera acercado a la mecánica. Y ahora eso lo está haciendo para sostener su familia. Y además que es el maestro de educación primaria, pero se graduó de maestro, pero se dedicó a la parte de mecánica, a la parte de interesado y pintado de automóviles. Y le está yendo bastante bien. Eh, ¿Qué pasa cuando un niño se acerca a conocimiento? Hay que dejarlo. Cuando un niño de repente mancha la pared, es un dibujito que para él es bonito, pero te manchó tu pared, tú como padre, ¿qué harías? A veces matamos el filósofo que el niño lleva dentro, cuando le matamos el entusiasmo de investigar, el entusiasmo de hacer, de enfrentarse. De repente, cuando yo miraba que mi hija me agarraba un libro, en vez de regañarle y decir, no toque el libro, lo que iba yo y hacía era simplemente le decía, ah, ¿te gusta el libro? Sí, y te tengo uno para ti. Y le agarraba un libro que era de lo que de repente habíamos conseguido para ella y se lo daba a ella. Y le apartaba el libro para cuidarlo, pero no la regañaba, porque si no, yo le habría matado quizá la oportunidad de que ella de repente le gustara agarrar un libro y lo leyera porque le gustaría leer. No sé si en el futuro eso le llegara a generar un impacto en su personalidad, pero siento que si la hubiera regañado, le mataría la ganas de poder leer. Entonces es parte de lo que debe entender a veces el padre de familia. El filósofo innato lo llevamos dentro,
¿verdad? Y lo hemos perdido porque nos hemos acostumbrado a darle primacía al miedo, darle primacía al no puedo, darle primacía al pesimismo, al perjuicio. A eso le hemos dado el privilegio por encima del yo puedo, yo quiero, yo lo hago, que es lo que comúnmente es fundamental para que alguien sea un verdadero filósofo. Entonces, lo primero que se requiere para ser filósofo es curiosidad, tener la curiosidad de ver el fenómeno y de querer enfrentarlo. Cuando cae un relámpago, uno no simplemente, una persona común diría, ah, un relámpago, ¿verdad? Qué bonito, pero hasta ahí nomás. Una persona con profundidad diría, un relámpago, ¿cómo serán los relámpagos? ¿Por qué se produce? ¿Por qué aparecen así? ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué son diferentes? ¿Qué es lo que sucede? Y empezar a investigar. Entonces, una persona dirá qué bonito y hasta ahí nomás llegó, y otra persona se irá a un video de YouTube para que le explique cómo surgen los relámpagos. Y habrá aprendido de repente cómo surgen. O habrá leído en un libro. O le preguntará a alguien que sabe de física. Entonces, hay dos tipos de personas. Aquellos que se enfrentan al conocimiento y les da curiosidad, y se quedan con la actitud del asombro, pero no les da el hambre de conocer, la necesidad de conocimiento, y otros a los que sí nos da mucha hambre querer conocer. Y por tanto, tendemos a irnos hacia el lado del conocimiento. Yo no puedo pasar mi día si de repente sonó un término nuevo que no lo entendía, una palabra nueva que yo no la manejo. No puedo pasar mi día sin irme a Google o a un YouTube a ver videos de, obviamente, documentales que valgan la pena, no cualquier diccionario que aparezca, que ver en las mejores fuentes qué es ese tema, ¿verdad? Para poder entenderlo, para poder comprenderlo y que después en adelante ya no permanezca ignorante del concepto. Necesidad de conocimiento va de la mano con la curiosidad. Y tercero, la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción es esta capacidad de poder enfrentarnos al fenómeno y poner a funcionar el raciocinio, ¿verdad? No esperar que llegue de milagro el conocimiento a uno. La gente a veces quiere saber de muchas cosas, pero no lee. Y un ejercicio muy importante dentro de la filosofía es leer. Hay que leer mucho. Si uno quiere entender muchas cosas, hay que leer, leer y leer. Le regalo un consejo que nos dio un sacerdote de Australia, ya falleció, el padre John Tyack. Es una frase que la pusieron de lema arriba de la entrada de la biblioteca del lugar donde yo estudié, el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa. La frase decía que no pase tu día sin haber leído una página. Eso lo convertimos los mismos que fuimos prácticamente estudiantes o discípulos de él, por así decirlo, lo convertimos en una doctrina personal. Que no pase tu día sin antes haber leído algo, que se puede traducir como que no pase tu día sin haber aprendido algo nuevo, que no pase tu día sin haber aprendido algo nuevo. No, no es posible pasar por el día solamente comiendo, durmiendo, ¿verdad? Haciendo todo lo típico de un ser humano sin haber entendido algo diferente. Yo creo que la vida se nos va muy rápido y hay mucho por conocer. Entonces, no darnos el privilegio de aprender algo nuevo, ¿verdad? Me parece desperdiciar la vida. Y cuarto aspecto, capacidad de asombro. En la obra del Mundo Sofía, ahí mismo en esa misma obra de Justin Gardner, que les recomiendo, de hecho, les voy a facilitar la película, por si quieren ver la película también, que es la película llamada así, El Mundo Sofía, en alemán es Sophies Welt, en sueco era Sophies Verden, en la película es un resumen del libro, pero el libro también se los puedo, creo que se lo puedo facilitar también como enlace PDF, tiene 589 páginas. Es un libro maravilloso. Les voy a comentar dos cosas de ese libro. Lo primero que tiene que ver con este fragmento y después una anécdota alrededor de ese libro. La capacidad de asombro. El libro dice, Sofía, imagínate que de repente estás en la cocina y tu papá está a tu lado izquierdo, tu hermano a tu lado derecho, tu madre está a espaldas de ustedes en el lavabo lavando un plato. Y de repente está tu hermanito ahí chiquitito, ¿verdad? De un añito, y mira de repente que tu papá se levanta y empieza a flotar sobre la mesa, sin hacer bulla. Está flotando en la mesa, ¿verdad? ¿Qué crees que haría tu hermanito? Seguramente se quedaría asombrado, alegre, aplaudiría, ¿verdad? Le tiraría las manos con ganas de que lo chinee para ir a volar. Él quisiera volar, él también, ¿verdad? Haría eso. Eso lo quería un niño, normalmente, asombrado de lo nuevo. Ahora imagínate lo que pasará si tu mamá voltea a ver. Si tu mamá voltea a ver, se desmaya, le pega un ataque cardíaco, tira los platos, apalea, agarra la escoba y le pega a tu papá,
cualquier cosa haría porque ya tiene miedo a lo nuevo. ¿Qué ha pasado entre tu hermanito y tu mamá? ¿Por qué tu mamá ya no es como tu hermanito si somos seres humanos todos? Y a tu hermanito nadie le ha enseñado a ser así, pero ¿por qué tu mamá ya dejó de ser así? Lo que ha pasado, Sofía, es que se nos ha muerto el filósofo que hemos dentro. Le hemos dado, como decía al inicio, hemos dejado que realmente el prejuicio, el miedo, el no puedo, se ponga por encima de la gana de querer aprender y asombrarnos. Sentir la maravilla de ver algo diferente. Tener el gusto de poder, obviamente, participar de ese fenómeno, ¿verdad? De eso nuevo que es para mí. Normalmente las empresas se enfrentan a este gran problema. Y ahorita, durante la pandemia del año 2019, cuando todo el mundo tuvo que actualizarse, a dar clases virtuales, a hacer reuniones virtuales en el Congreso, en las empresas, tuvieron que actualizarse, utilizar Zoom, Google Meet. La mayoría de la gente presentaba una gran resistencia al cambio porque ya en muchos de ellos estaban muertos a las ganas de aprender. La mayoría de la gente, el mayor problema que tuvo al inicio de la pandemia es que no querían aprender una herramienta nueva para dar la clase, para explicar. Y eso es algo que no podemos permitirnos como profesionales, que se nos muera la ganas de aprender algo nuevo. Te dice de repente el gerente, hay una clase, hay un curso, que si quiere lo puede sacar, se lo vamos a regalar. Dígale, sí, vámonos, vamos al curso. No le ponga peros al aprender algo nuevo. De algo le va a servir en la vida. Darle rienda suelta al aprendizaje, porque eso le va a servir de mucho a usted. No le ponga peros. A esta clase no le ponga resistencia. ¿Verdad? Venimos a aprender. ¿Verdad? Venimos a aprender en la asignatura, pues ánimo, ¿verdad? Hay que aprender. Hay que leer, hay que estudiar, hay que hacer las tareas, hay que entregar los trabajos a tiempo para que no vayan a perder el día de entrega, ¿verdad? Con todo el entusiasmo que tiene que ser. Porque esa es la manera como vamos a poder aprender filosofía. Porque venimos a aprender una clase nueva. Para muchos es nueva. Entonces venimos a aprender algo nuevo y para poder hacer algo nuevo hay que adecuarnos al sistema, al método, ¿verdad? Y ponerle muchas ganas a repasar, a leer, ¿verdad? Y de esa manera, créame, si le ponen la actitud positiva a la asignatura como esta y las demás que faltan en la carrera, no van a tener obstáculo alguno, porque el principio para que algo sea exitoso en la vida, el principio del éxito, mejor dicho, tiene que ver más con la actitud, ¿verdad? Y también cómo seguir el método, pero más con la actitud. Porque si mi actitud es, yo ya me quiero ir, ya me aburrí, no quiero estar aquí, si esa es la actitud con la que venimos, créanme que cualquier clase, por muy bueno que sean los próximos docentes que tengan, por muy excelente que sean, por muy doctores o máster que sean, todos ellos en su disciplina, por muy buenos pedagogos que sean, si no hay entusiasmo personal de querer aprender, de nada va a servir todo el método, de nada va a servir. Miren que lo que pasó con los apóstoles, con Jesucristo. Y pongo a Jesús de ejemplo, como es un ejemplo de maestro. Jesús era el maestro de maestros. Y aún así tuvo apóstoles que más bien querían largarse. Cuando les dice, ustedes también se quieren ir, váyanse. Jesús les dijo, si quieren ir ustedes también, váyanse. ¿Verdad? Y ahí fue donde Pedrito se arrepintió, porque Pedro era uno. Pedro era uno de los que se quería ir. Entonces Pedro se arrepiente y le dice, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Entonces entran en recapacitar realmente que estuvieron a punto de perder a un gran maestro por la actitud. La actitud es muy determinante para el aprendizaje. Entonces, soquemos tuercas, ¿verdad? Entusiasmémonos y verán que el contenido realmente va a ser bastante llevadero. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí, son las 9 en punto. Nos vemos el día de mañana. Ya mañana voy a poder pasar lista con el listado oficial, ¿verdad? Y este video también lo tendrán disponible durante esta semana. No lo prometo ponerlo para mañana porque al subirlo cuesta un poco, ¿verdad? Pero trataré de tenerlo. Lo que sí les voy a liberar es el tema introductorio, que es hasta este tema de qué no es filosofía. Eso sí lo van a poder ver desde ya. Lo voy a liberar en cuanto tenga el aula virtual abierto, obviamente, para colocarlo. Gracias a todos, chicos. Así que, dime, Gracias, licenciado. Elodina, dime. Gracias, Lee. Buenas Buenas noches, Lee. noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Dime, Elodina. Elodina, veo tu mano levantada. No sé si tenías consulta. No, creo que no. Una feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.
Dime, Elodina. Fíjese, Lick, que no me aparece la clase de filosofía Todavía en no la aparece. plataforma. Todavía no aparece. Ya nos van a avisar pronto No, no me... cuando ya esté. Ah, bueno, gracias, Lick. Sí, no te preocupes. Ahí por WhatsApp estamos pendientes. Ok, Ok. ok, ok. Bueno, bueno.